Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Ríete Otra vez por acá. del Quiero que despeinado empecemos la de clase de hoy. Albert Ni Einstein. siquiera les voy a dar, todavía no he colocado el título ni lo voy a colocar. Pero va a ser un experimento. Vamos a hacer un experimento. Miren, tengo este celular. Y tengo mi celular. Y me voy a llamar a ese celular. Solamente es para comprobar de que efectivamente, para que ustedes sean testigos de lo que va a pasar. Pues no pasa nada raro, ¿sí o no? Me estoy llamando. ¿Listo? Breve. Colguémosle a este man intenso. Colguémosle a este man. Ok. Miren lo que voy a hacer. Y yo creo que todos ustedes han experimentado esto alguna vez. Tengo aquí una caja que parece de galletas de Navidad. ¿Sí? De hecho me la iba tirando. ¿Sí? Miren, voy a meter este celular acá dentro de la caja y voy a cerrar y me voy a llamar otra vez a ver qué pasa. Y lo voy a colocar ahí cerca de ustedes de su oído para ver si si sienten. Se quedó, pero se quedó. No lo encuentra. Estando tan cerca y no lo encuentra. Seguramente estamos conectados por la misma antena celular, porque ustedes saben cómo funcionan los celulares. ¿Sí? Celular de Zelda. La señal que sale de este teléfono va hasta una antena que seguramente está aquí cerquita. ¿Sí? Y busca, rastrea el celular, pero no lo encuentra. Y no lo va a encontrar. Y ahora dejemos así y saquemos. ¡Sonó cuando lo saqué! Si vieron lo que sucedió, muchachos, eso tiene que ver con la clase de hoy. Seguramente a ustedes también les ha pasado que están de pronto en un ascensor. Miren, esto es una jaula de Faraday. Seguramente a ustedes les ha pasado que están en estas labores de atender una llamada y se suben al ascensor y se quedan sin señal. Y eso es porque sencillamente ustedes están dentro de un material conductor. Hoy en día los ascensores no tienen tanto ese problema porque seguramente no están tan apantallados. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Que efectivamente vamos a hablar de eso. Eso es lo que se conoce como una jaula de Faraday. Y a nivel cuántico está un poco reevaluado, pero no importa. Yo pensé que iba a ser muy complejo hacer este experimento y no, resultó una tontería. Vamos a explicar a lo largo de este capítulo por qué pasa eso. Entonces partamos por colocar el título. Hoy vamos a hablar y vamos a hacer también un ejercicio. Propiedades de conductores en equilibrio electrostático. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, como dice aquí, dense en cuenta que tengo un término electrostático y eso suena a que las cargas están quietas. Vamos a hablar de cargas que están quietas. Entonces digamos que una primera propiedad es que el exceso de cargas se encuentra en la superficie. El exceso de cargas en un conductor en equilibrio electrostático se encuentra en la superficie. Esta belleza de sólido que está en acero, ¿sí? Digamos que lo heredé de un estudiante de la Javeriana. Tenía que hacer un proyecto haciendo unas figuritas para medir cosas. Y el hombre, la verdad, era muy mal estudiante. Aunque está mal de quejar de la gente, ¿no? Pero Cristian, si te acuerdas de mí,
qué mal estudiante eras. Pero el hombre, sí, el papá trabajaba con estos metales y entonces el hombre hizo su proyecto en metal. ¿Ok? ¿Bien? Y esto es como acero y miren la belleza. La cosa es que esto sí no tiene tapa como la caja que les mostré a continuación, pero me va a servir como para recordar a Cristian y como para mencionarles y como para mencionarles de lo que estamos hablando. Miren, esto es un conductor, ¿sí? No olviden lo que es cargar. Si yo lo quiero cargar negativamente, le pongo electrones. Si lo quiero cargar positivamente, le quito electrones. Ojo que esto es diferente a nuestra esfera, en el sentido de que esto es hueco y esta esfera es sólida. De cualquier forma, no olviden nuestra esfera conductor de plomo. De cualquier forma, este conductor, si le coloco exceso de electrones, esos se hacen en la superficie. Me explico, porque seguramente ustedes intentaron hacer el experimento de los papelitos con un esfero y eso tiene que ver. Es decir, digamos que tengo un material acá, conductor, y digamos que ahí está neutro. No le voy a colocar los máses y los menos porque ustedes eso ya lo entienden. Digamos que, bueno, obviamente no es una lámina, es un volumen. Digamos que lo voy a colocar ahí plano, punto. ¿Sí? Digamos que lo va a cargar negativamente. Entonces le coloco aquí un menos, que significa que le coloque un electrón de más. Si le llego a colocar otro electrón aquí al lado, no olviden ustedes que estos dos se repelen, ¿ok? Y entonces como se repelen, la fuerza entre los dos es una fuerza de repulsión, pues simplemente lo que va a suceder es que se reorganizan las cargas y se hace lo más lejos posible de ¿ok? Ahora, ya lo hemos mencionado antes, esos procesos de transferencia de carga son muchas cargas. Y entonces si le llego a colocar otro por ahí, de repente estoy haciendo fricción para colocarle electrones o para quitarle. Obviamente es más fácil hacer el dibujito colocándole electrones. Este otro que le coloco además, bueno, estos se van organizando y se van haciendo, ese exceso de carga se va haciendo lo más lejos posibles los unos de los otros, pero en un proceso que más bien es muy rápido, en un proceso en un proceso muy rápido. ¿Sí? ¿Listo? El exceso de electrones está en la superficie. Y por cierto, eso tiene que ver con el experimento de los papelitos. Muestra que estoy que hago esto, no me quiero tirar el piso. Si ustedes vienen y cogen esto con la mano, digamos, aquí están ustedes, cogen esto con la mano. Ay, esto me quedó como otra apéndice, no parece la mano. Pero bueno, cogen esto con la mano. Pues nosotros también somos buenos conductores, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa la corriente. Hemos sentido esos corrientazos. O sea que esos electrones de más también se distribuyen por el cuerpo lo más lejos posibles los unos de los otros, pero nosotros no estamos flotando, ¿sí o no? Estamos en el planeta Tierra. Y seguramente si estamos descalzos o con unos zapatos que no tengan tanta suela de caucho, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que capaz de que se redistribuyen esos electrones también por el planeta Tierra. Y entonces seguramente ustedes hicieron el experimento de los papelitos. Esa era una de tantas cosas que quería que hicieran con el experimento de los papelitos. Tratar de hacer el experimento con un esfero de metal y se daban cuenta que no funcionaba. Realmente es por eso. Y entonces básicamente aquí lo que tenemos es un polo a tierra. Y ya lo mencionamos por allá en un capítulo anterior, ¿no es cierto? Seguramente todos ustedes conocen el polo a tierra que está en las casas, ¿no es cierto? Las tomas tienen 3 patas, ¿no es cierto? Como dicen los eléctricos, 2 vivas y el una es el polo a tierra. Y el polo a tierra es para que todas esas descargas eléctricas debidas a agentes externos, entre esos la atmósfera con sus rayos, ¿no es cierto? Pues se vayan a la tierra. Y si han visto
los constructores, que es técnicamente un polo a tierra, cogen una varilla, la clavan allá dentro de la casa, ¿no es cierto? Y esa tercera pata de las conexiones eléctricas van a ese polo a tierra. ¿Listo? Y entonces uno se podría preguntar, bueno, de pronto en esto no tanto, pero ¿qué tal que haya un rayo? Que haya un rayo aquí sobre el planeta Tierra, aunque eso está falso, ¿sí o no? Porque ya vimos por ahí un ejemplo la vez pasada, que más bien los rayos suben. Entonces quitemos ese rayo, quitemos ese ejemplo. Y entonces se van unos electrones para la Tierra. ¿Y cómo queda la Tierra cargada? Pues alguno diría negativamente. Entonces yo les diría sí, negativamente, pero vale huevo. ¿Por qué? Es como si ustedes, no sé, de pronto fueron alguna vez al mar y estaban metidos en el mar y les dio por hacer chichi. Sí, seguramente. Alguna vez me pasó a mí, cruzando de lado a lado un pedazo en San Andrés Islas, que uno sale de la isla y se va allá a una islita que está ahí al frente. Y yo bien gallina cruzando y me dio chichi. Y bueno, ni modos. Entonces, ¿será que ustedes, bueno, se desahogaron y el nivel del mar subió así? Pues claro que no, ¿sí o no? Es decir, con esto quiero decirles que simplemente la Tierra es tan grande con respecto a nosotros que finalmente electrones de más, electrones de menos, pues no importa. Primera propiedad que está relacionada con la segunda propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero. El campo eléctrico al interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. ¿Sí? Entonces uno podría colocarlo, digamos que coloquemos aquí un conductor neutro y homogéneamente neutro. ¿Sí? Y de pronto, de repente, coloco aquí afuera un campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico exterior lo que logra es que se reorganicen las cargas. Entonces esos electrones, esas cargas negativas bueno, se pueden hacer aquí de pronto en la parte más lejana, y aquí no es que se van a colocar positivos porque ya sabemos que no se trata de eso, más bien van a haber lugares que no están ocupados de carga, se van a hacer acá, pero aquí me van a quedar como huecos, se puede decir así. Después allá en la física moderna se le puede llamar a eso excitones, pero dejémoslo de esa forma. O sea, ya saben ustedes que a mí estos dibujos así no me gustan ni poquito, porque no se trata de que esta vaina se haya desbaratado, nada, simplemente allá se hacen regiones, o sea, ya no es homogéneamente neutro, por aquí se pone negativo, por aquí se vuelve positivo, o sea que ese metal responde con un campo eléctrico al interior, de modo que el campo total al interior va a ser cero y se redistribuyen las cargas sobre la superficie. ¿Ok? Y entonces también podríamos mirar eso desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de la segunda ley de Newton. Digamos que si aquí tenemos un electrón, no olviden ustedes, vuelvo con este dibujo que está aquí, ¿cuántos electrones hay en un conductor? Pues muchos, y son tantos que la física clásica los trata como un mar de electrones, como muchos electrones, ¿ok? Y entonces si hubiese campo eléctrico ahí, digamos, si hubiera un campo eléctrico hacia allá, pues simplemente ese electrón experimentaría fuerza eléctrica, como ya hemos visto, en la dirección contraria, y no podría estar en equilibrio electrostático. ¿Listo? Entonces, simplemente dejemos este dibujito aquí y digamos que el campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es 0 newtons por coulomb. ¿Listo? Y ojo que eso tiene que ver con lo primero, ¿no es cierto? Bien.
el exceso de carga se encuentra en la superficie, el campo eléctrico en el interior es cero, porque si no hubiese fuerza eléctrica sobre los electrones que están dentro del conductor, que son muchos. Y eso es por esta reorganización de la que hablamos. Ok, listo. Tercera característica de un conductor en equilibrio electrostático. El campo eléctrico también es perpendicular a la superficie del conductor. Este mismo yo creo que me va a servir. Miren, aquí está la superficie del conductor y básicamente lo que está ahí en dibujito es colocar el campo eléctrico o sea, si aquí lo llego a colocar así, está mal, ¿sí o no? Tengo que colocarlo perpendicular a la superficie. En cada uno de esos puntos, 90 grados. En cada uno de esos puntos, 90 grados. En cada uno de esos puntos, 90 grados. ¿Sí o no? Y entonces vamos con la explicación de por qué sucede eso. Porque el campo eléctrico tiene que ser así. En un conductor en equilibrio electrostático. Entonces volvamos a hacer este monacho. Volvamos a hacer este monacho que es un conductor. Puede ser mi esfera. Si la esfera es muy fácil. Eso ya lo hemos visto antes. Si la esfera es muy fácil porque simplemente el campo eléctrico es radialmente hacia afuera. ¿No es cierto? Puede ser este conductor. ¿Sí? Y entonces sobre esta cara sería hacia arriba el campo. Sobre esta cara sería hacia allá. Perpendicular. Y vamos a explicar el por qué. Entonces digamos que ya vimos nosotros hace un momentico que el exceso de cargas está en la superficie. Y las cargas más fáciles de mover en un conductor son esos electrones. Entonces cojamos a este de protagonista. ¿Sí? Si colocásemos un campo eléctrico que no cumple con eso, va a colocar ese campo eléctrico. ¿Sí? Ahí exageré. Ese campo eléctrico que no es perpendicular, obviamente no es perpendicular, miren ese angulito, tiene una componente perpendicular y tiene una componente paralela. Coloquémosla por acá. Tiene una componente perpendicular y tiene una componente paralela. Y estoy utilizando esa notación que se utiliza en geometría. Esto para hablar de perpendicular. Y estos dos palitos, ¿sí? Paralelo, perpendicular. Y esta componente perpendicular, déjenme pensar, porque es un electrón. Y entonces sentiría más bien fuerza como hacia adentro. ¿Sí o no? Estoy pensando en el campo eléctrico en la superficie perpendicular. Pero así como puede ser perpendicular para afuera, puede ser perpendicular para adentro. ¿Sí o no? Pues ¿por qué no? Entonces ese dibujo lo debería pintar más bien como así. Y ya se van a dar cuenta por qué quiero ser tan estricto con esto. Debería pintar más bien esto como así. Allá lo coloqué. Y eso tendría validez, ¿sí? Si el exceso de cargas fuera positivo. Si es un electrón, es que me quiero imaginar lo siguiente. Ustedes saben, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, las cargas negativas sienten la fuerza en la dirección contraria del campo. Y entonces por eso, nunca me complico por esto y nunca me preguntan en la clase aquí, pero me acabo de dar cuenta. Miren, si el campo fuese así, si este fuera el campo eléctrico en la superficie, tendría una componente perpendicular que viene siendo esta y me quedó más larga. ¿Qué carajos? Ahora la voy a pintar en negro. Y una componente paralela y mi dibujo se puso todo feo. ¿Qué carajos? ¿Bien? Pero entonces esta es la componente perpendicular. El electrón siente la fuerza en la dirección contraria. O sea que debido a esta componente perpendicular, sentiría una fuerza hacia allá que lo está intentando arrancar del material y sentiría una fuerza hacia allá que lo aceleraría
que lo aceleraría a lo largo de la superficie. ¿Bien? Y entonces esta componente resulta un problema en el equilibrio electrostático porque se supone que está quieto. ¿Sí? Esto es un electrón, es una carga negativa. Se supone que está quieto. Y entonces el hecho de que esté quieto significa que esta componente de fuerza no puede existir, no debe existir campo paralelo, entonces solamente existe campo perpendicular. ¿Listo? Entonces, ojo, por eso el campo. Y aquí lo coloqué de esta forma. Aquí lo coloqué de esta forma. Si ustedes van y miran en la mayoría de textos aparece de esa forma, pero vuelvo y digo, eso es falso. ¿Listo? El campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor. ¿Bien? No es que sea falso. Déjenme decirlo de otra forma. Es más bien que se pinta así por costumbre. ¿Sí? Pero nosotros estamos hablando del hecho real. Electrones en un conductor son los que más posibles se pueden mover. Ojo que eso tiene unas repercusiones históricas. En 1897 el señor Hertz lograba arrancar electrones de superficies de metal, sacándolos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que con el tiempo se llamó el efecto fotoeléctrico que Albert Einstein explicó en 1905, explicando mecánica cuántica, y seguramente alguna vez ya hablamos de eso. Otra cosita importante que se puede decir aquí al respecto es, cojamos digamos que es un conductor que está cargado positivamente. Vamos a colocar aquí estos mases, aunque ustedes saben que esos mases a mí no es que me gusten mucho colocarlos. Pero podría ser. Y entonces, si cogemos una superficie gaussiana, vamos a calcular el campo eléctrico, pero aquí de rapidez, utilizando esta ley de Gauss poderosa que ya vimos por allá, y tenemos un resultado notable, y es que el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0 para un plano infinito, ¿no es cierto? Ese es un resultado notable que ya tenemos. Pero aquí voy a calcular el campo eléctrico al frente de un conductor, ¿sí? Entonces cogemos este volumen, como cogíamos allá. No olviden ustedes que esto es un volumen, no es un rectángulo, es un volumen. De la misma forma como esto es una ameba, la ameba es siempre un volumen, ¿no es cierto? Y entonces si hacemos el trabajo de siempre, aquí el campo va para allá, perpendicular, aquí el campo va para allá, ¿sí o no? Y entonces, noten ustedes que adentro el campo eléctrico vale 0 newtons por coulomb. Y entonces cuando nosotros hacíamos esto para un plano infinito, y colocábamos nuestro sólido ahí, había flujo en esta tapa y había flujo en esta tapa. Pero cuando hacemos esto aquí, en las tapas del resto no hay flujo. En esta tapa no hay flujo porque el campo eléctrico vale 0. O sea que cuando hago la integral de punto ds, eso me da sigma por A, y el área es el área de la sección transversal, la misma área de esta tapa, no lo olviden, sobre epsilon 0. Y resulta que después de todo ese trabajo de la ley de Gauss, solamente hay flujo sobre esta tapa, o sea que me va a quedar que el campo por el área es igual a sigma A sobre epsilon 0. Y entonces simplemente podemos colocar un resultado importante que obviamente sirve cuando estamos muy cerquita del electrón y la densidad es uniforme, ¿sí? El campo eléctrico, noten otro detallito. Bueno, para una placa infinita, para un plano infinito, para un plano que es una lámina cargada con densidad uniforme, ¿sí o no? Para un conductor, al frente de un conductor, y también una suerte de discontinuidad. ¿Por qué? Porque aquí el campo eléctrico es hacia afuera, perpendicular a la superficie, como ya dijimos, y adentro es 0.
Con eso terminamos nuestras propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. Quiero decir dos cosas antes de hacer un ejercicio numérico, que obviamente quiero hacer un ejercicio. Empezamos la clase con ese apantallamiento que se llamó clásicamente la jaula de Faraday y que tiene que ver con el hecho de que si estoy dentro de un conductor, dentro del conductor el campo eléctrico es cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Si coloco el celular allá dentro de un conductor, llegan las ondas electromagnéticas, que las ondas electromagnéticas ponen a bailar a los electrones. Esta vaina, hago así, siento que está bailando la cámara, pero no estoy moviéndome yo. Ponen a bailar a los electrones allá en la antena con la frecuencia de la persona que queremos escuchar. ¿Sí o no? Pero si el celular está adentro, se reorganizan tan rápido los electrones en la superficie, ¿sí?, que no permiten que esa onda electromagnética penetre. Eso es una suerte de apantallamiento que se llama jaula de Faraday y que no es válido y que a nivel cuántico de alguna forma ya está revaluado. Por otro lado, quiero que en este momento miremos ese experimento del capítulo del campo eléctrico, ese que grabé allá en la Universidad de La Salle con los estudiantes. ¿Sí o no cómo quedó? ¿Sí? ¿Y qué pasó allá adentro? O sea, si uno colocara semillas allá adentro, debería uno colocar el experimento. Y esta vez, dense en cuenta que si dejamos semillitas allá adentro, bien. Y vuelve a suceder lo mismo. Miren que están organizándose. Si notan que las semillas las líneas de campo son perpendiculares a los electrodos. ¿Sí lo notan? ¿Sí? O sea, salen de ese electrodo formando perpendiculares. ¿Saben qué son los electrodos formando perpendiculares? Miren acá. ¿Sí? Y miren lo que sucede con las que están allá adentro. ¿Sucede algo? No. Y entonces eso lo vamos a explicar luego en clase. ¿Sí? Pero eso es evidencia de que adentro el campo eléctrico es cero. ¿Sí? Y el potencial es constante. ¿Sí? Y entonces noten ustedes que tenemos una serie de semillas, una suerte de semillas que están flotando en aceite, ¿sí? Y que están desorganizadas y tengo un electrodo de forma circular, ¿no es cierto? Y entonces tengo otros dos electrodos y cuando ponemos esos dos electrodos a diferente diferencia de potencial, no hemos visto eso, pero para allá vamos, es decir, generamos una distorsión en el espacio de ese aceite, generamos un campo eléctrico, como las semillas se van alineando, ¿ok? Noten que esas líneas, y eso sucede por la polarización de la semilla que se va alineando en la dirección del campo, eso lo explicaremos luego, ¿sí? Noten ustedes cómo esas semillas llegan a los electrodos de forma perpendicular. Y entonces llegan a los electrodos de forma perpendicular y miren lo que estamos diciendo acá. ¿Sí lo notan? ¿Sí? El campo eléctrico es perpendicular a la superficie de un conductor en equilibrio electrostático. Otra cosita que vale la pena decirlo acá, y es spoiler para el próximo capítulo. Si ustedes notan allá adentro, y el experimento lo hacemos 2 veces, dentro del electrodo circular, ¿sí?, las semillas no se organizan. Las semillas simplemente, cuando empezamos el experimento, coloco los electrodos a la diferencia de potencial, se empiezan a alinear. Eso está conectado a un generador. Lo que ustedes escuchan allá es un generador. Se empiezan a alinear. Pero las semillas allá dentro del electrodo circular no se mueven, no se polarizan. Eso es evidencia de que el campo eléctrico en el interior es cero. Y sencillamente, como el campo eléctrico es el gradiente de un potencial, adentro el potencial va a ser constante. Eso lo voy a volver a mencionar después, eso ya es spoiler. Vamos con el ejercicio. Cojamos una esfera. Primero cojamos una esfera y le ponemos cierta carga Q. Y coloquémosle cierta carga Q. La pregunta es, ¿cuánto vale? Coloquémosle aquí un radio R. ¿Sí? ¿Cuánto vale el campo dentro de la esfera? ¿Cuánto vale el campo fuera de la esfera? ¿Sí?
Y la respuesta es, primero hagamos como el asunto breve, ¿sí? Ojo que no he dicho de qué material es la esfera. Y hablando de esferas, aquí tengo mi esfera. Que no es una esfera del dragón, pero es una esfera de esas que quiero piensen en esta esfera. Si pienso en esta esfera es como de plomo. Quién sabe qué tan buen conductor sea el plomo, no tengo ni idea, pero esta esfera siempre he tenido la sospecha que es de plomo. ¿Bien? Y entonces, ojo, tengo una esfera que tiene una carga Q. Pero ojo, porque vamos a encontrar el campo eléctrico en diferentes regiones del espacio. Pero la respuesta va a depender de muchas cosas. Primero digamos que la esfera es conductora. Primero, para hacer la parte fácil. Si la esfera es conductora, pues uno no tiene ni que pensar, eso sale de una, ¿sí o no? Toda la carga está en la superficie, ya. El campo eléctrico en el interior, ¿cuánto vale? 0. O sea, digamos, el campo para un radio menor que R mayúscula va a ser igual a 0 newtons por coulomb. De una. ¿Sí o no? Digamos de una vez que esta carga es positiva, como para ahorrarnos problemas ahorita, porque voy a pensar en las líneas de campo en un momentito. ¿Sí? Y si, ojo, porque puede ser una esfera conductora, pero también hay diferencias entre un cascarón esférico y una esfera. Es diferente, ¿no es cierto? Un cascarón esférico es como la pelota de ping-pong, ¿no es cierto? Una esfera maciza es una esfera maciza. Pero si es conductora, da igual. El campo eléctrico en el interior vale 0. Y uno esto lo puede justificar adicionalmente pensando en una superficie gaussiana. Entonces, si pensamos en una superficie gaussiana, y obviamente me voy a valer de la simetría esférica, o sea que va a ser una superficie gaussiana en el interior que esté centrada con forma esférica y que esté centrada en el centro de la esfera. ¿Sí? Y si pensamos en nuestra ley de Gauss, que dice que la integral de E punto ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, para esta superficie gaussiana, que es la superficie en la que estoy integrando, y como es un conductor, toda la carga se encuentra en la superficie, o sea que la carga encerrada vale 0, o sea que la integral de E punto ds vale 0, y si la integral entre estas dos cosas da 0, y la superficie no es 0, simplemente es porque el campo es igual a 0. Esa es otra forma de justificar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ten en cuenta simplemente el campo en el interior de una esfera cerrada o cascarón esférico conductor vale 0. ¿Listo? Y ahora afuera. Y entonces si nosotros cogemos una superficie gaussiana y muestre, ahora hagámoslo en otro color. Afuera, afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Y entonces no queden ustedes aquí mi variable R minúscula. ¿Sí? Que es como la variable con respecto a lo que estoy midiendo. Ahora, si cojo un radio mayor afuera, entonces tengo que pintar una superficie gaussiana. También estoy aprovechando mi simetría esférica, o sea que es una esfera. Y espero que me ayude el pulso. No estuvo tan mal. Y la esfera es de radio R. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular conductora, el campo adentro. Segunda ocasión, seguimos con una esfera conductora. Puede ser cascarón esférico, puede ser esfera maciza, pero vamos a calcular el campo para el radio mayor que R, o sea, afuera. Y entonces aquí, como quien dice, yo creo que ya podemos pensar con mayor velocidad, porque esto evidentemente ya lo vimos en ese capítulo de ley de Gauss, simetría esférica, la famosa mostración. ¿Sí o no? El campo
Y ya sabemos que ese campo es perpendicular en todo lugar a la superficie por la simetría. ¿No es cierto? Por la simetría. Y los diferenciales de superficie. Y también ya sabemos que los diferenciales de superficies son vectores que van en la dirección radial y perpendiculares a esa superficie gaussiana. ¿Sí o no? Todo eso para decir que cuando aplico mi ley de Gauss a esa superficie gaussiana, pues todo esto me va a quedar campo por 4pi r cuadrado y ahí la carga total encerrada es la carga Q sobre epsilon 0. Y pues esto ya lo hemos hecho, muchachos, o sea, aquí, o sea, esta es la mostración, pero vale la pena aquí mencionarlo porque estamos hablando de propiedades de conductores en equilibrio electrostático. Y noten que independientemente de que el cascarón sea una esfera maciza o sea un cascarón esférico, si es conductor da 1 sobre 4pi r cuadrado. Esa carga Q está distribuida uniformemente sobre la esfera, o si estuviera distribuida uniformemente sobre el volumen, el campo da igual. Es la carga encerrada y la simetría esférica significa precisamente eso. Desde lejos es como si toda la carga estuviera concentrada en un punto. ¿Listo? Es como si, ojo, es como si, da lo mismo, ¿ok? ¿Listo? Cosa diferente si el cascarón no es conductor, sino es dieléctrico. ¿Listo? Borro y hacemos cascarón dieléctrico. Dieléctrico, ojo, otra vez ese dibujito. Pero ojo, ahora vamos con el dieléctrico. No sabemos si es cascarón o si es una esfera dieléctrica de radio R. ¿Sí? Si la carga está en la superficie, da igual. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces coloquemos esos casos aquí para que no se atrevan ustedes a confundirse. Porque puede suceder esto. Miren, ahora mi esfera es dieléctrica. Material dieléctrico. Si Q está en la superficie, pues lo mismo que en el caso anterior. ¿No es cierto? El campo eléctrico vale 0 afuera y el campo, vale 0 adentro, porque no encierra carga y ya sabemos cómo justificarlo. Y el campo eléctrico afuera es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre r cuadrado por la simetría. El problema viene siendo, esto ya sabemos lo mismo, el problema es si Q está uniformemente distribuida en el volumen. Que también puede suceder. Puede suceder que toda esta carga Q esté uniformemente distribuida en este volumen. ¿Listo? Y entonces está distribuida uniformemente en el volumen, pues nosotros sabemos que el volumen de una esfera es 4/3. El volumen de esta esfera es 4/3 de pi por r cubo, ¿sí o no? El problema es, si está distribuido en el volumen es 4/3 de pi por r cubo, si la densidad está uniformemente distribuida, ¿sí? Porque ustedes saben que la densidad es la carga sobre el volumen. O sea que para este caso, la densidad sería esta carga Q, que está distribuida en ese volumen, 4/3 de pi por r al cubo, ¿sí? Y entonces pues la podemos escribir aquí para que quede más bonita. 3/4 o 3Q sobre 4pi r cubo. ¿Listo? Y esa es la densidad de carga. Si colocamos la densidad distribuida homogéneamente. Ok, entonces cuando hacemos, entonces cojamos una superficie gaussiana para calcular el campo eléctrico adentro. ¿Sí? Entonces coloquemos aquí una superficie gaussiana y ya sabemos nosotros proceder
y esta superficie de radio R minúscula, que es como mi variable, porque estoy midiendo el campo a una distancia R, aquí. Entonces, cuando hacemos la integral de E punto de R, ya sabemos nosotros que este pedacito da 4pi R cuadrado por el campo. O sea, eso ya lo explicamos, no voy a volver sobre eso, ¿sí? Y aquí nos va a dar carga encerrada sobre epsilon 0. Carga encerrada. Pero la carga encerrada no es toda la carga Q. Es esta que está aquí. Entonces, esa carga encerrada es la densidad por el volumen. Por este volumen verde, ¿ok? Y la densidad es 3Q sobre 4pi R cubo. Y el volumen es 4/3 de pi R minúscula al cubo. ¿Sí o no? Y entonces cosas bonitas que suceden. Listo, perfecto. Entonces ya tengo la carga encerrada, ¿no es cierto? Entonces digamos acá, me va a quedar campo 4pi R cuadrado igual a Q R al cubo R cubo, ¿no es cierto? Y entonces noté que aquí va a suceder algo bonito. Puedo simplificar y ya estoy para pasar a dividir al otro lado. O sea que el campo va a ser igual a Q. ¿No me comí el epsilon 0? Uy, a usted lo dejo fuera de la fiesta siempre. Después toca editar el video y qué fastidio. No, no hay que dejarlo fuera de la permitividad. Coloquémoslo aquí. Siempre lo dejo fuera de la fiesta y después la verdad es que... bendito. Coloquémoslo acá. No, usted está invitado. Es la permitividad del vacío. 8.85 por 10 a la menos 12, el que vale. ¿Listo? Entonces ya para concluir, den cuenta que me estaba comiendo el epsilon 0. Entonces Q sobre 4pi epsilon 0. 4pi epsilon 0. Sobre R al cubo. R al cubo. Por R. ¿Ok? Y aquí le puedo colocar el carácter vectorial para que quede bonito, por lo que esa carga Q es positiva, es saliendo, ¿no es cierto? Entonces le coloco aquí y eso en la dirección del unitario y queda aún más bonito. ¿Sí o no? Y listo, hago la superficie gaussiana afuera y afuera igual. ¿Bien? Y entonces algo que vale la pena acabar de colocar para terminar este ejercicio es como una gráfica. Es una gráfica. Y borremos esto porque ya sabemos, esto ya lo dijimos, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Una gráfica del comportamiento. Noten ustedes que de pronto uno necesita una esfera cuya carga esté distribuida uniformemente en la superficie. Y entonces digamos que vamos a hablar aquí del campo eléctrico versus el radio. Y coloquemos por aquí un radio especial que es el radio N mayúscula, que es el radio de la esfera. Noten ustedes que todo esto que está aquí, ¿sí? Todo esto es constante, más bien constante, ¿no es cierto? Eso es número. Y entonces, como quien dice, esa esfera se comporta de forma lineal hasta el radio. Y después de eso, ya toda la carga se empieza a ver como si estuviera concentrada en un punto, allá en el centro. Ya no importa. Listo. Ok. O sea que el comportamiento es así. Listo. Hasta la próxima.